¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 17 de septiembre. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. El día de hoy vamos a hablar sobre Hernán Bermúdez Requena, el comandante H, el abuelo, como se le llama también, este jefe policial, este agente de policía que lideró la barredora durante, al menos se sabe, el gobierno de Adán Augusto López Hernández y de Carlos Merino Campos. Es un sujeto que se mantuvo en las redes de poder, en las redes policiales, durante al menos el mandato de 6 gobernadores, desde Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz, Enrique Priego Oropesa, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. Un sujeto que fue detenido el viernes pasado allá en Paraguay, donde las autoridades de ese país han dicho que también buscaba establecer e instalar un emporio criminal, como lo había hecho aquí en México, en Tabasco y en otras entidades en donde se estaba ampliando esta organización criminal de la barredora. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó esta mañana que la Secretaría de Relaciones Exteriores buscará acelerar el procedimiento de extradición para que este Hernán Bermúdez Requena viaje a México y ahí aclare los señalamientos que pesan en su contra. La presidenta dijo que es muy, muy importante que la Fiscalía General, que la Fiscalía que trae el caso establezca precisamente cuáles son estas redes de poder, sobre particularmente entender cómo fue que se fue descomponiendo, dice la presidenta, y que aclare lo que tenga que aclarar con respecto a sus vínculos con estos 6 gobernadores y particularmente con Adán Augusto López Hernández, un mandatario que llegó al gobierno de Tabasco respaldado por Morena. Hernán Bermúdez Requena, es acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Contrario a lo que se pueda pensar, en el viernes, cuando se dan a conocer estas imágenes de su arresto, no se encontraba tanto a asalto de mata. De hecho, estaba en una propiedad de 2 pisos con alberca, un amplio jardín, y le fueron ahí asegurados y detenidos fajos de billete, joyas, cadenas de oro y demás. Vamos a hablar en este primer close-up precisamente sobre cómo fue la caída de este sujeto que, como les comentamos, fue detenido el viernes, se negó a ser extraditario de manera voluntaria, lo cual va a retrasar por lo menos 2 meses este proceso, aunque el gobierno ha dicho que busca acelerar el mismo. Vamos a ver este primer close-up y regresamos. Hernán, el comandante H. Hernán Bermúdez Requena, el jefe policial de Tabasco, que acompañó a 6 gobernadores y fundó la agrupación criminal La Barredora, quiso instalar una red criminal en Paraguay, país en el que fue detenido el viernes pasado, 7 meses después de que en México se le girara una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Bermúdez Requena, capturado en el barrio cerrado Surbí de Mariano Roque Alonso, en el departamento central de Paraguay, fue cercado por una operación que resultó de una colaboración entre las autoridades paraguayas y las mexicanas. Ahí, en esa residencia en donde se escondía, mantenía un estilo de vida de lujos. Disfrutaba de una mansión de 2 pisos, con alberca, un amplio jardín, y además, en el momento de su captura, le fueron encontrados fajos de billetes, pulseras de oro y otras joyas. Todo ello mientras en México era uno de los hombres más buscados. Ciertamente ya desde 2006 había alertas sobre la carrera delictiva de Hernán Bermúdez Requena, conocido como el comandante H o el abuelo.
Así lo demuestran textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar que se desprendieron a partir de esta filtración, de este hackeo de los llamados Guacamaya Leaks en el año 2022. En estos documentos, en los testimonios y los reportes periodísticos ya se daba cuenta de cómo había distintos señalamientos que involucraban a este jefe policial de Tabasco en distintas actividades delictivas. En 2006, por ejemplo, Hernán Bermúdez Requena fue detenido por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. Se le arrestó junto contra otras 4 personas, pero la denuncia no prosperó y fue liberado. Al tiempo, en 2021, 2 años después de haber sido designado como secretario de Seguridad Pública en Tabasco por el hoy senador y entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, documentos del ejército mexicano difundidos por esta filtración del Guacamaya lo señalaban como una pieza clave en el entramado criminal de allá de Tabasco. En los documentos aparecía como parte de las autoridades que daban órdenes a los grupos delictivos y ya un año más tarde era descrito como el jefe de la barredora, la célula local del cártel Jalisco Nueva Generación, que terminó en una guerra que sembró el caos y la violencia en Tabasco, algo de lo cual adentraremos más adelante. Particularmente el 13 de mayo de 2021 es la primera vez que en los documentos de la Sedena se menciona a Hernán Bermúdez Requena como la cabeza que controla el entramado criminal en Tabasco. El diario El País señala que él era quien dirimía las disputas entre los líderes locales y quien les daba órdenes cuando eliminarse entre ellos y cuando arreglar sus diferencias. En julio pasado, el actual secretario general de la Sedena, y esto es muy importante, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la existencia de esta documentación filtrada en septiembre de 2022. No obstante, aclaró que se trataba de información en bruto que estaba a disposición de las fiscalías para corroborar si eran ciertos o no los señalamientos que ahí se contenían. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia señalaba a Bermúdez y al entonces comisionado de la Policía Federal, José del Carmen Castillo, como parte de la Barredora, esta célula del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con dicho reporte, la organización se dedicaba al robo de combustible, el huachicol como se le conoce, y a la extorsión. Además, se aseguraba que la célula fue autorizada para operar en los municipios tabasqueños de Huimanguillo y Cárdenas en 2020 con el aval directo de Hernán Bermúdez Requena. También se le atribuía la designación de mandos policiales afines a esas asociaciones delictivas. El escenario cambió en diciembre de 2023 cuando se registró el quiebre, la ruptura entre Hernán Bermúdez Requena y Ulises Pinto Madera, conocido como el Mamado, quien fue detenido en Jalisco el 23 de julio de 2025 por autoridades de seguridad federales. Un mando policial igual de larga carrera ligado a la Policía de Investigación ahí de la Fiscalía de Tabasco, pero también se desempeñó en las agencias de seguridad federales. Y además se le vincula ahí por 2009 con la organización criminal de los Zetas, particularmente en Cancún, Quintana Roo. Esta fractura marcó el inicio de una disputa por el control territorial que incluso derivó contra un atentado contra Hernán Bermúdez Requena en el fraccionamiento El Campestre, una exclusiva zona residencial allá en Villahermosa, la capital de Tabasco, de acuerdo con lo que se reportó por los distinta información militar. Esta fractura fue confirmada, de hecho, en octubre de 2024 por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez. Hernán Bermúdez Requena se instala desde 1992 en Tabasco. Él
es de Yucatán, pero él provenía sobre todo de la Ciudad de México. De ahí lo extrae Jaime Lastra Bastar en el inicio del gobierno de Manuel Andrade Díaz. Lo propone precisamente como uno de los jefes policiales en la entidad. Posteriormente, con Roberto Madrazo Pintado, va al área de penales, y ya de ahí sigue con Enrique Priego Oropesa, y con Manuel Andrade Díaz y con Enrique Priego Oropesa como policía ministerial, hasta que Adán Augusto López Hernández en 2019 lo asciende. A Adán Augusto López Hernández, a quien conoce y se empieza a relacionar desde el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez. Lo lleva con Adán Augusto, lo asciende a jefe policial, y Carlos Manuel Merino Campos, muy amigo de Adán Augusto López Hernández, de quien hablamos aquí, de hecho, en un close-up, y quien hoy es titular ahí de la agencia de la Administración de Aeropuertos, pues bien, lo mantiene en su cargo hasta que en diciembre de 2023 se separa del mismo. Sobre todo en ese mes es cuando se da la ruptura dentro de la barredora con el mamado, como se le conoce. Se da esta ruptura entre ambos bloques, incluso atentan contra el propio Hernán Bermúdez Requena, lo separan de su cargo en diciembre de 2023, y es hasta febrero de 2025 cuando se da a conocer que hay una orden de aprehensión en su contra de Hernán Bermúdez Requena. Es importante ir viendo cómo va escalando poco a poco en estas redes de poder este sujeto, y sobre todo señalar cómo empiezan a aprenderse estas alertas que lo empiezan a vincular con la delincuencia organizada. Es importante mencionar que con Manuel Andrade Díaz, el gobernador, es que se da un antecedente importante para entender cómo se va configurando la red criminal de la barredora. Ahí en ese entonces empieza también a formar la hermandad policial, que es el antecedente directo de la barredora de esta agrupación criminal. La hermandad policial también operada por elementos, agentes de policía, que incluso ya una vez que sale Manuel Andrade Díaz y entra Andrés Granier Melo, atentan contra su jefe de seguridad los elementos de esta hermandad policial, con la cual se empieza a formar este panorama criminal por parte en el cual están involucrados fuerzas de seguridad. En esos momentos, en la posición de Hernán Bermúdez Requena, hasta donde sabes que era agente ministerial allá de la Fiscalía del Estado, hasta que posteriormente asciende como jefe tanto de la Secretaría de Seguridad de la entidad como jefe criminal, siendo él el que, de acuerdo con las investigaciones de los propios aparatos de inteligencia de la Sedena y del Estado, él era el quien mediaba entre uno y otro bando, el que daba autorización para que operaran o no en determinadas zonas. Es de esta manera que vamos a este segundo close-up, en el cual vamos a ahondar precisamente en cómo fue el ascenso en las redes de poder de Hernán Bermúdez, quien acompañó a 6 gobernadores, fue clave en las corporaciones de seguridad de 6 gobernadores hasta antes de su caída. Vamos a verlo. Un policía de 6 gobernadores. Hernán Bermúdez Requena sirvió desde 1992 a 6 gobernadores: Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. Sin embargo, hay un personaje clave para entender el ascenso de Hernán Bermúdez Requena allá en Tabasco, y sobre todo en las redes de poder en esta entidad. Se trata de Jaime Lastra Bastar, quien actualmente es diputado federal de Morena por Tabasco. Él fue el quien llevó a Hernán Bermúdez Requena, lo sacó de la Ciudad de México y lo llevó a esta entidad precisamente en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al gobernador Salvador Neme Castillo, principalmente por el ascenso político de Andrés Manuel López Obrador, y lo reemplazó por Manuel Gurría Ordóñez, amigo de Carlos Jan González, uno de los principales caciques del Partido Revolucionario Institucional.
Fue precisamente en el gobierno de Gurría Ordóñez que Bermúdez Requena conoció a un personaje que el día de hoy enfrenta todo el escrutinio público. Se trata de Adán Augusto López Hernández. Y fue así que años después, con López Hernández como gobernador, Jaime Lastra, el que llevó a Hernán Bermúdez de la Ciudad de México a Tabasco, Jaime Lastra, se instaló como fiscal de Tabasco y Hernán Bermúdez Requena como jefe policial de esta entidad. Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su libro Entre la historia y la esperanza que en la práctica Gurría actuaba más como delegado del PRI que como gobernador del estado, pues el verdadero poder detrás del trono era Roberto Madrazo Pintado. En ese mismo libro, que fue escrito en 1995, López Obrador relató cómo en 1994, luego del fraude de Roberto Madrazo Pintado para tomar la gubernatura de Tabasco, ojo, en esa campaña se derrochó 270 millones de pesos por parte de Roberto Madrazo, cuando el tope de gastos de campaña había sido de 3 millones de pesos. Precisamente por eso el ánimo social en la entidad era complicado, con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva, la casa de gobierno, que obligaron precisamente a Madrazo a dejar la residencia oficial por la puerta trasera. Madrazo ha negado todos estos señalamientos, sin embargo, esto es lo que denuncia en su libro de 1995 Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ante el temor de estos ánimos exacerbados, Madrazo recurrió a blindar la sede del Ejecutivo Estatal con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena. Así lo relata López Obrador, con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México. Recordemos que Hernán Bermúdez Requena venía de la Ciudad de México para Roberto Madrazo Pintado, que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado, escribió en ese entonces López Obrador. Hernán Bermúdez Requena, de hecho, fue director del Centro de Readaptación Social del Estado con Roberto Madrazo, y fue junto al español Ramón Requijo Abad, quien fue, de hecho, encontrado sin vida en el Estado de México en 2002, quien contrató este sofisticado y millonario equipo de vigilancia para la Quinta Grijalva. Hernán Bermúdez es también hermano del contratista Humberto Bermúdez Requena, uno de los empresarios favorecidos por Roberto Madrazo Pintado, y es compadre del empresario periodístico Miguel Catón Cetina, dueño del diario Tabasco Hoy, quien es además hermano de Óscar Catón Cetina, senador de Morena. Fue en 2019, con estos antecedentes, cuando Adán Augusto López Hernández asume el gobierno de Tabasco y suma a Hernán Bermúdez como jefe de policía del estado. Hasta entonces él se desempeñaba en la administración como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. A la salida de Adán Augusto, cuando asume como secretario de Gobernación en 2021, ahí para sumarse al gabinete federal de Andrés Manuel López Obrador, y deja a su amigo Carlos Manuel Merino Campos, quien toma protesta, y prácticamente deja todo el gabinete intacto. De esta manera, Hernán Bermúdez Requena continúa operando como jefe policial y al mismo tiempo, según con estos reportes policiales y de inteligencia, como uno de las cabezas, la principal cabeza del grupo criminal La Barredora, quien tenía control ahí en Tabasco y que se fue ampliando a otras entidades del país. De hecho, y esto es muy importante, a su salida del cargo, cuando renuncia Hernán Bermúdez Requena en diciembre de 2023, después del atentado que sufre ahí contra su vida en esta disputa que se da contra el mamado, da unas entrevistas, unas declaraciones al diario Tabasco Hoy y sostiene: quiero dejar constancia de mi reconocimiento y agradecimiento primero al gobernador Adán Augusto López Hernández y luego al gobernador Carlos Manuel Merino por la confianza y todo el apoyo que me proporcionaron para lograr los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia.
Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos está acompañando. Como siempre les recordamos, no olviden dejar su like, es muy importante para nosotros que dejen su like para que cada vez más personas puedan conocer los diferentes programas y espacios que tenemos en Sin embargo al aire, que por cierto, si no está suscrito en el canal, suscríbase, es simple y sencillamente colocar ahí donde está la campanita, dar la suscripción y puede poner la cuestión para que le notifique en cada una de las notificaciones de este programa y como en general de todos los programas que se producen aquí en Sin embargo. Y también le recomiendo mucho que si no conoce Estudio B de Sin embargo al aire, lo conozca, lo visita y también podrá ver otro tipo, los programas y otro tipo de productos que tenemos también aquí en esta casa de Sin embargo. Pues bien, en noviembre de 2024, el panorama para Hernán Bermúdez Requena se transforma totalmente cuando el actual gobernador Javier May, quien hay que decirlo pertenece a los fundadores de Morena en Tabasco, y representa asimismo un grupo diferente del que forma parte Adán Augusto López Hernández, que como podrá haber visto, proviene precisamente del priismo que gobernó a lo largo del tiempo ahí en la entidad. Bueno, Javier May sale y en una conferencia en donde habla que pues no habrá protección, no habrá impunidad, no habrá pactos criminales, menciona y da cuenta de que era Vox Populi, es decir, que todo el mundo lo sabía, que el verdadero líder ¿quién era el verdadero líder de la barredora? Ahí un reportero le pregunta que si se refería a Hernán Bermúdez Requena y lo confirma, dice que sí, que así es. Precisamente en ese mismo mes de noviembre de ese mismo año 2024, la Fiscalía General de Tabasco abre una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena y el 14 de febrero de 2025 de este año es cuando ya se giran las órdenes de aprehensión contra el exfuncionario. Desgraciadamente, Hernán Bermúdez Requena, al momento en el que se gira esta orden de aprehensión, pues ya no se encontraba presente, ya no estaba en el país, había huido en enero, 19 días antes. Es en ese sentido que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido, ha dicho esta mañana, que es muy importante esclarecer todo cómo se fue descomponiendo Hernán Bermúdez Requena, cómo fue ascendiendo en la estructura criminal y también supongo que las estructuras oficiales y dar a conocer y esclarecer toda esta situación, incluido el tema de, pues, no sé, su fuga, si fue avisado precisamente de esta investigación que se inicia en noviembre de 2024 y recordemos, él sale en enero. Todo esto son aspectos que tendrán que irse esclareciendo ahora que él ya se encuentra detenido y en espera de su extradición. De esta manera es que lo dejo con este tercer y último close-up en el que vamos a hablar precisamente sobre cómo se fue dando la caída de Hernán Bermúdez Requena. La caída de Bermúdez. En noviembre de 2024, la nueva administración del gobernador Javier May, quien también hay que decirlo, una administración que pertenece a un grupo político diferente al de Adán Augusto López Hernández, Javier May, fundador de Morena en el estado, Adán Augusto López Hernández, como ya visto, más bien heredero de esa tradición priista dentro del estado. Bueno, cuando entra Javier May, hacen público el historial criminal de Hernán Bermúdez, cuando en una conferencia de prensa reconoce que era Vox Populi, que quien comandaba la barredora era precisamente Hernán Bermúdez Requena. Fue de hecho en noviembre de ese año también cuando la Fiscalía General de Tabasco inicia de manera oficial una carpeta de investigación en contra de Bermúdez Requena y meses después, ya el 14 de febrero de 2025, se sabe que hay una orden de aprehensión contra el exfuncionario. No obstante, Hernán Bermúdez Requena salió de México 19 días atrás, el 26 de enero de 2025. El general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, expuso en su momento que Bermúdez Requena había salido desde Mérida, Yucatán, con destino a Panamá y luego había volado a España.
autoridades de Paraguay refirieron a su vez que cruzó Panamá, luego Brasil y finalmente se instaló en su territorio, ahí en Paraguay, donde de hecho fue capturado el viernes pasado. En un primer momento se informó que Hernán Bermúdez Requena tramitó una suspensión provisional contra su detención. Lo hizo el 18 de abril de 2025, aunque esta no lo protegía de su captura, ya que era buscado por delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa. De hecho, en julio pasado el juez le negó la suspensión definitiva, es decir, le dijo que no a la protección federal contra cualquier tipo de arresto. Meses después, ya el 16 de julio de 2025, la Secretaría de Seguridad Federal confirmó que buscaba a Hernán Bermúdez Requena por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express, todos ellos cometidos en Tabasco. Y un día después, el 17 de julio de 2025, se confirmó la emisión de una notificación roja emitida por la Interpol, es decir, que estaba siendo buscado en todo el mundo Hernán Bermúdez Requena. Ese mismo mes, pero el día 25 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez, así como de empresas relacionadas con él, con algunos socios y familiares de él. Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación dio a conocer la suspensión de actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas que estaban vinculadas a familiares de Hernán Bermúdez Requena. Por esas mismas fechas se detuvo a su sobrino Gerardo Bermúdez Arreola en Paraguay, acusado de apuestas ilegales a través de la empresa Crown City Premium corporativo, en donde el padre del acusado, Humberto, empresario que ya mencionábamos, uno de los contratistas favoritos de Madrazo, pues bueno, era accionista. De hecho, las autoridades paraguayas han dicho que la detención del sobrino de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, Gerardo Bermúdez Arreola, dio los primeros indicios de que el comandante H, el abuelo, se escondía en este país. Finalmente, el líder criminal fue capturado el viernes 12 de septiembre. En su primera audiencia rechazó someterse a una extradición simplificada, por lo cual va a permanecer detenido en Paraguay mientras se realiza el proceso de entrega a las autoridades mexicanas, algo que podría extenderse por más de 2 meses, de acuerdo a lo que establecen las leyes en materia de extradición entre ambos países. Pues bien, llegamos al final de este close-up, en el que es importante hablar sobre este personaje particularmente porque de aquí en adelante seguirá saliendo información y una vez que llegue a México, pues podremos conocer el testimonio de Hernán Bermúdez Requena, lo que tenga que decir en su audiencia, lo que trascienda de la misma, para ir comprendiendo cómo fue este ascenso, las acusaciones que hay en su contra a partir de las distintas investigaciones de inteligencia, los textos periodísticos, los señalamientos de personas que estuvieron ahí en el círculo de Adán Augusto López Hernández y del resto de los gobernadores que también dieron cobijo a este elemento policial que es identificado como el líder de la Barredora. Le agradezco mucho que me haya acompañado en este miércoles. Reitero, no olvide dejar su like, suscribirse en el canal de Sin Embargo al Aire y de Estudio B también de Sin Embargo, nuestro canal hermano. Y pues nos vemos la próxima ocasión, el próximo viernes, para otro close-up. Que tenga buena tarde.